Como habrán visto en los videos de recién, escuchando a grandes managers actuales, uno de los conceptos principales del management es alinear los recursos para que las cosas pasen. De alguna manera, esa es una de las condiciones de los buenos managers, aquellas personas que entienden cuáles son sus recursos y que los organizan para lograr un objetivo y que las cosas pasen. Y en la presentación de ahora vamos a tratar de ver una palabra que ayuda mucho a los managers en esto de organizar los recursos para conseguir algo, ¿sí? Y esta palabra es estrategia. ¿Y por qué la representé con un guiso? Porque me parece que si les preguntara a ustedes qué es estrategia, creo que hoy hay varias acepciones, ¿no? Como un guiso, a veces uno no sabe lo que lleva, no sabe si pones zanahoria, chorizo, sopa, otro lo hace diferente. Bueno, con la estrategia pasa un poco lo mismo, ¿sí? Algunos la definen como una palabra mucho más amplia, otros más pequeña, con algunos componentes que difieren unos de otros. Por eso el objetivo de la presentación ahora es tratar de ponerle luz a la estrategia, de entender los conceptos que son universales, que son consensuados, repasar con ciertos autores y a través de ejemplos prácticos qué es la estrategia, para qué nos sirve, para qué ventaja nos va a dar tener una estrategia en una organización y tener un pensamiento estratégico. Para empezar a desentramar un poco en qué consiste la estrategia, nada mejor que ir a autores reconocidos, académicos, que nos van a dar ciertas pistas, ¿sí? De lo que es la estrategia. Uno de ellos es Henry Mintzberg, ¿sí? Que es una persona que ha estudiado mucho a las empresas y que, como ven acá en esta diapositiva, cuando define estrategia, dice que es concebida como un plan, o que hay que concebirla como un plan, ¿sí? Como una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a manera de guía con los cuales interviene o interactúa sobre una situación. Esa es una definición de uno de los grandes teóricos, ¿sí? Del management y estrategia. Otro, como Kenneth Andrews, habla de la estrategia como un patrón de los objetivos, como los propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, ¿sí? De alguna manera, estos términos encierran lo que otros autores lo dirán con otras palabras, agregando más o menos elementos, pero sí entender que básicamente la estrategia es eso, un plan, es una guía que tiene como un plan componentes y procesos. Pero hoy entendamos a la estrategia como ese plan, ¿sí? Y por eso es tan importante un pensamiento estratégico, por eso es tan importante desarrollar una estrategia dentro de una empresa, porque tenemos un plan. Y como uno de estos principales beneficios de tener un plan, de tener una estrategia, a mí me gusta mucho esta frase de dos autores, de Collis Brookstat, que hablan sobre una estrategia bien entendida ayuda a alinear el comportamiento de un negocio, ¿sí? Ayuda a cada uno en la organización a tomar decisiones individuales y colectivas, ¿sí? Hablábamos antes de que el manager, uno de sus principales objetivos era alinear recursos. Bueno, cuando tiene la estrategia como aliada, cuando hay un plan, cuando se sabe dónde ir, y es muy probable que los recursos ahí puedan estar bien alineados, ¿sí? Y que cada uno, cuanto más fácil es tomar una decisión sabiendo a dónde uno tiene que llegar que si no sabe, ¿sí? Entonces, eso es parte de la estrategia, cuando hablamos de un plan y una guía, ¿sí? Y cómo uno de estos beneficios es alinear a una organización. Acá voy a poner un pequeño ejemplo personal. Me acuerdo cuando en el año 2006, cuando trabajaba en Techin como responsable de comunicación interna, Techin tenía un plan y una estrategia bien diseñada o un eje estratégico, que era cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿sí? En la NYSE. En ese momento, yo me acuerdo, eran mis primeros pasos como profesional también, ¿no? Pero como toda la empresa
se alineó para que eso suceda, ¿sí? De repente un gerente industrial que estaba todo el día en una planta, metido con el acero y la fundición, tenía que hacer ciertos procesos porque la empresa iba a empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York. Entonces, algunas decisiones o alguna cuestión que tenía que registrar o procesos de licitación que se hacían de una manera, se tuvieron que empezar a hacer de otra por esa cotización en la bolsa de Nueva York. Entonces, cómo a veces este plan, una estrategia o un eje estratégico empieza a influir en decisiones individuales y va alineando todo para que ese plan suceda. Cuanto más claro sea el plan, cuanto más clara sea la estrategia, más fácil va a poder ser alinear esos recursos. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar este concepto de estrategia a nuestro día a día? ¿Sí? Para eso vamos a empezar a hablar de planificación estratégica, que de alguna manera es cómo una empresa debería interactuar con la estrategia. ¿Sí? Quiero hacer una estrategia, bueno, planifiquemos estratégicamente. Y a la hora de planificar estratégicamente hay varios componentes o fases que intervienen en esa planificación. De todos los autores que hablan sobre esta planificación estratégica, a mí me gusta mucho cómo Fred David encara esto, porque divide a la planificación estratégica en tres fases. Primero él habla de una formulación de la estrategia, ¿sí? Donde uno se sienta a pensar básicamente lo que hacer. Después habla de una implementación de la estrategia, ¿sí? Donde uno ahí empieza a hacer lo que planificó. Y después habla de una fase 3 que es la evaluación de la estrategia. Yo pensé algo, hice algo y por otro lado tengo que evaluar lo que hice. Me parece que esto encierra la esencia de una planificación estratégica dentro de una empresa. Nosotros hoy, de estas tres fases, vamos a detenernos en la fase 1, ¿sí? En el paso inicial de cómo se formula esa estrategia, cuáles son los componentes que tiene esta primera fase de la planificación estratégica. Acá los vemos en el PowerPoint escritos. Vamos a tratar de ir desglosando ahora uno por uno para que cuando termine esta presentación entendamos un poco más cómo empezamos a formular una estrategia, ¿sí? Donde sus componentes principales, como le dice acá, es el enunciado de la misión y la visión, el análisis externo, el análisis interno de la compañía, el establecimiento de objetivos a largo plazo y la creación, evaluación y selección de una estrategia o un plan que nos va a ayudar a cumplir con esa misión y visión. Entonces ahora vamos a ver cómo empezamos esa formulación estratégica. ¿Cuál es el primer componente que toda organización debe dar? Bueno, enunciar una misión, establecerla, ¿sí? Como vamos a ver en la clase, cuando tengamos la clase sincrónica, esta misión a veces también puede llamarse propósito, ¿sí? Pero bueno, primero enunciamos una misión, ¿sí? Constituimos nuestros valores y después le imprimimos la visión. Estos tres componentes, misión, valores y visión, es el enunciado que a nosotros nos va a determinar mucho el plan a seguir. Entonces, primero, ¿qué es la misión? ¿Sí? La misión es la razón de ser de una empresa, como lo dicen acá y lo leen. Es la motivación de estar en el negocio y sus aspiraciones de contribución a la sociedad. Básicamente es el por qué estamos acá. ¿Sí? ¿Qué valor quiero agregar? ¿Qué valor estoy aportando? ¿En qué creo? ¿Sí? Esa es mi misión. ¿Cuál es la contribución que vengo a dar? Por otro lado tenemos los valores, ¿sí? Y los valores es el conjunto de creencias y normas que van a regir a nuestra organización. Tenemos una misión, sabemos qué valor queremos aportar, ¿sí? Pero bueno, ¿con qué valores nos vamos a manejar? ¿Cuáles son esas características comunes a nuestra empresa? Y por otro lado tenemos la visión, ¿sí? Que la visión habla de una proyección de esa identidad, de esa misión, pero en el tiempo, en un espacio más acotado, ¿sí? Geográfico y temporal. O sea, una visión no puede
expresar mi razón de ser. No, la visión va a ser, bueno, ¿cómo concreto como empresa esa misión? ¿Sí? De acá a 5 años, ¿qué pretendo ser? Acá vamos a desglosar en las próximas diapositivas un ejemplo de misión, valores y visión para que se termine de entender bien ese concepto. Como un ejemplo de misión, ¿no? ¿Quién no conoce a Google? Pero Google cuando se sentó a hacer esta planificación estratégica, ¿qué se propuso? Como vemos acá, su misión es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. Simplemente eso. Acá no está diciendo ni cómo va a ser, ni que va a desarrollar un buscador, ni que va a ser una empresa tecnológica. Lo que se propone Google es organizar la información del mundo y que esté accesible para todos. ¿Sí? Esa es una misión, un propósito, una razón de ser. Por otro lado, hablábamos que en el enunciado de la estrategia, ¿sí? Hay que hablar de los valores con los que uno se va a manejar, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo de Accenture, ¿sí? Cuando uno entra a la web de Accenture, eh, ellos hablan de que se manejan con 6 valores: la creación de valor para el cliente, una red global, el respeto por el individuo, el stewardship, ¿sí? El compañerismo, la integridad y las mejores personas, ¿sí? De alguna manera esos son los 6 valores que van manejando la vida cultural de Accenture. Y es importante, a veces esto uno lo pasa de lado, ¿no? Pero hoy más que nunca las empresas se manejan con valores y es interesante y es bueno saberlos, ¿sí? Hace parte también de lo que es una planificación estratégica o de lo que uno comulgue o no con ciertos valores en una organización. También hablábamos de la visión como el tercer componente de este enunciado mucho más estratégico. Acá tenemos el ejemplo de YPF, ¿sí? Que se propone ser una de las principales compañías del sector de generación de energía eléctrica, líder en energías renovables, con estándares de seguridad, tecnología, eficiencia y calidad de referencia mundial. Entonces, acá vemos como una misión que está ahí arriba se materializa en una visión. Bueno, esta es mi contribución en el mundo, pero ¿qué me propongo ser? ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero llegar? Acá les puedo contar un poco mi experiencia en Atlántida hace 2 años y medio, cuando asumía como CEO de la compañía. Más allá de la misión que informar a la Argentina, informar a Latinoamérica, expandirse, sí carecía de una visión. Si yo le preguntaba en ese momento al equipo periodístico de marketing o que estaba ahí, pero ¿a dónde queremos estar en el 2000? Vamos a poner en el 2018, asumí. Yo decía, ¿dónde queremos estar en el 2021? No había una claridad. Decían, no, queremos ser líderes en revistas, supongamos, o queremos ser líderes en la web o en las redes sociales o en el contenido digital. No había un criterio. Lo único que se hablaba era, bueno, vamos a seguir sacando revistas en el kiosco o crecer en el número de ventas. No, esa no es la visión, ¿sí? Entonces, el primer trabajo que hicimos fue, primero, tratar de alinear la visión a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Entonces, queríamos convertirnos para el año 2021 en el primer sitio de digital de contenidos blandos, ¿sí? En el primer medio de contenidos blandos. Sabíamos que no éramos Perfil, que no éramos La Nación, que no éramos Clarín, pero sí teníamos marcas como Gente, Para Ti, Paparazzi, Visiken, que de alguna manera se tenían que reconvertir a todo un contenido digital. Que a Atlántida le llegó más tarde eso, pero bueno, ya había un foco, una visión. En 3 años tenemos que ser los líderes del contenido blando digital en Argentina. Para cerrar este capítulo de misión, visión y valores, quería compartir con ustedes este ejemplo que me parece muy contundente en la relación entre la misión, la visión y los valores y el management en la práctica, ¿sí? Esto es un manifiesto, si se quiere decir, de L'Oreal, donde se conjuga mucho esa misión, esa visión y los valores que tiene, ¿no? Hablando de
que la belleza es para todos, en definitiva, que es un lenguaje, que es universal, que es una ciencia, que es un compromiso, pero los invito a leer después detenidamente cómo L'Oreal, en este caso, es un excelente ejemplo que machea esto de la teoría y la práctica bien bajada, ¿sí? Y concluyendo este ejemplo de L'Oreal, este es el LinkedIn de Pablo Sánchez Liste, ¿sí? Que es el CMO de L'Oreal ahora en México, estaba en Argentina y ahora lo pasaron a México, pero vean cómo él cierra un posteo de qué hace. Dice, nuestros esfuerzos ayudan a nuestros consumidores a salir adelante, aún estando en casa, sonreír importa, divertirse importa, la belleza importa, ¿sí? Entonces, si nos acordamos del slide anterior donde L'Oreal habla de la belleza, acá vemos cómo se alinean los recursos que tiene L'Oreal, el talento humano que tiene L'Oreal, donde un CMO de la empresa postea hablando de que la belleza importa. ¿Sí? Entonces ahí empezamos cuando me preguntan a veces, che, pero esto está muy arriba, la planificación estratégica. Bueno, acá vemos un caso bien concreto de cómo una planificación estratégica bien hecha, cómo la misión entendida, los valores entendidos, la visión compartida se manifiesta de modo concreto en este ejemplo sencillo, ¿sí? Que es más de comunicación, pero cómo la línea se va bajando. La invitación es ahora para que ustedes traten de pensar en su empresa, ¿sí? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la visión de la empresa en la que ustedes hoy están trabajando? A ver si alguna vez se detuvieron a pensarlo, pero si no se han detenido, me parece que es un buen ejercicio para que lo hagan. Y ahora o después de que termine esta pequeña charla, lo pueden reflexionar. Bien, entonces, visto el primer componente de la formulación estratégica, que es el enunciado de la misión, la visión y los valores, vamos al segundo componente, ¿sí? Cuando uno se pone a desarrollar una estrategia, a planificar estratégicamente, ¿qué tiene que tener en cuenta también o qué hace? El análisis externo y el interno, ¿sí? Entonces, estos son claves para el desarrollo de un plan. Pensemos que no podemos hacer un plan si primero no vimos nuestro entorno y no nos conocemos. Entonces, dentro del análisis interno, ¿qué estudia uno o qué analiza? Bueno, todos los recursos y las competencias que tenemos como empresa. Entonces, a la hora de hacer ese análisis interno, existen decenas de matrices y de abordajes teóricos, ¿sí? El análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que me imagino que todos lo deben conocer, la cadena de valor, la matriz BCG, la matriz de perfil competitivo, la matriz de evaluación de factores internos y varios más que acá simplemente puse algunos a modo de ejemplo. Pero y que durante esta materia, principios de management, vamos a ir conociendo más, ¿sí? Sobre todo la cadena de valor y la matriz BCG. Ahora, lo importante saber de esto es que a la hora de planificar estratégicamente, necesitamos analizar nuestros componentes internos, con qué contamos. Por otro lado, también tenemos que hacer el análisis externo, ¿sí? Así como existen herramientas que nos ayudan a conocernos a nosotros, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a conocer el entorno donde pensamos desarrollar nuestra misión, donde vamos a tener una visión y aplicando nuestros valores. Pero esto entonces, a la hora de hacer un análisis externo, donde vemos los factores que influyen en nuestra organización y cómo podemos movernos para ganar competitividad, también hay varias matrices, teorías y abordajes, ¿sí? Desde un análisis PESTEL, ¿sí? Que analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, éticos y legales, ¿sí? Las 5 fuerzas de Porter, que esto lo vamos a desarrollar muy en profundidad en este mismo módulo y a lo largo de las clases. También un análisis FODA, porque analiza lo que es el entorno, sobre todo a la hora de las amenazas.
o la matriz de evaluación de los factores externos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo importante saber de esto? Que a la hora de planificar estratégicamente no podemos aislarnos, ¿sí? Tenemos que mirar un entorno también para ver cuál es el mejor plan. Si tengo una visión, ¿sí? Por ejemplo, Google se proponía ordenar toda la información del mundo. Al ver el entorno, al ver que hay tecnología, que hay banda ancha, que hay redes, que hay, estoy hablando del pasado, ¿no? O sea, pero cuando miraba todo eso, dice, bueno, mira, si lanzamos un buscador, podemos lograr sacar una ventaja competitiva. Entonces, el análisis externo siempre va a determinar el plan que seguimos y la estrategia y los pasos y acciones que vamos a elaborar. ¿Sí? Entonces, segundo componente de la planificación estratégica de esta fase de la formulación es analizar bien internamente en nuestra organización y externamente. A continuación vamos a ver un ejemplo muy concreto. Un ejemplo que resume lo que veíamos recién del análisis interno y externo es esto. Acá tuve una reunión el año pasado, el contexto era que la revista Gente estaba saliendo semanalmente por la pandemia y el cierre de kioscos de diarios dejó de salir y obviamente cuando se reabrieron los kioscos de diarios teníamos que tomar una decisión, volvemos, no volvemos, cómo volvemos. La visión de la empresa, acuérdense como les conté antes, estaba en ser líder de audiencias digitales. Entonces, pero, a ver, el kiosco también es una realidad y una fuente de ingresos para nosotros. Pero sí sabíamos que el contexto había cambiado, nuestras competencias internas también. Entonces, le pedí al director de circulación que hiciera un análisis y a partir de ahí vamos a tratar de tomar una decisión. Entonces, básicamente esto es la práctica de lo que vimos recién. ¿Cómo hacemos un abordaje, un análisis externo o interno? Bueno, nos sentamos, miramos bien la realidad. En este caso, a ver, nuestro director de circulación decía, hay una imposibilidad de importar papel, son altos los costos de producción por el papel, por la imprenta, hay ausencia actual en kioscos de revistas, ¿sí? La gente no está yendo. El poder de los sindicatos es muy fuerte a la hora de salir con papel. Nuestra compañía está virando un enfoque digital. Digo, hay un montón de realidades que nos ayudan a tomar decisión, ¿sí? Pero estas realidades o esta formulación de la estrategia de papel que vamos a seguir tiene mucho que ver también con el análisis interno y externo que podamos hacer, ¿sí? Conociéndonos a nosotros, conociendo un entorno, uno puede delinear mucho mejor la estrategia. Entonces, visto los primeros dos componentes de esta formulación estratégica, establecemos la misión, vemos cuál es nuestra visión, analizamos interna y externamente a la organización y su entorno. Después vamos al tercer componente, establecemos los objetivos, ¿sí? Empezamos a desagregar la estrategia. Hasta ahora estamos en un vuelo bastante arriba, ¿sí? Y de a poco de lo que queremos hacer, ¿no? Y de a poco empezamos a bajar un poco más. ¿Cómo vamos a cumplir esa misión? Eso lo ponen los objetivos, ¿sí? Que en definitiva establecen lo que queremos lograr y cuándo. No es, en objetivo quiero ser el más grande de todos, no, para, decime qué es dimensioname, qué es el más grande de todos y cuándo lo querés hacer. Se habla mucho, y a mí me gusta este acrónimo inglés de los objetivos SMART, ¿sí? Que hacen referencia a específicos, ¿sí? Que no vuelen los objetivos, que sean concretos, que quiero vender 50.000 cervezas por semana, ¿sí? Me propongo como Quilmes. Bueno, que sea específico, que sea mesurable en esto que decíamos. Bueno, quiero vender 50.000, ¿sí? Puedo medir si vendo o no 50.000 Quilmes por semana. Que sea alcanzable, achievable, ¿sí? Si yo pongo 50.000 cervezas por semana, fantástico, desconozco la estrategia acá de Quilmes, pero si pongo 400.000 millones de cervezas, y bueno, no, para poner un objetivo así no sirve. Entonces, que sea alcanzable, ¿sí? Una mezcla entre la ambición, el pesimismo y el optimismo iluso, pero
pero es importante esto de que sea un objetivo asequible, que sea realista, ¿sí? Que esté amparado en una realidad, no descolgarme, no puedo poner como objetivo vender 50.000 cervezas en una sociedad que no toma alcohol, o sea, para decirlo bien burdo, y que sea time bound, ¿sí? Que tenga un tiempo, un plazo. Quiero vender 50.000 cervezas en una semana. Porque si pongo quiero vender 50.000 cervezas, quiero tener una audiencia de 20 millones de personas, quiero ofrecer, no sé, transportar a 2 millones de pasajeros. Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? Cerrar los tiempos. Entonces, el objetivo contribuye a ir desagregando la estrategia y va marcando cada vez más el camino. ¿Quiero ir a Mar del Plata? Bueno, tomo la ruta 2, ¿sí? Mi objetivo es ir a Mar del Plata, pero al tomar la ruta 2 ya empiezo a poner otros objetivos en el medio, ¿sí? Elijo un camino y ya puedo empezar a calcular el tiempo que me va a llevar. La estrategia también se sigue desagregando con las políticas, ¿sí? Acá las políticas y los programas, ¿sí? Vamos a unir esto. Básicamente es todas las acciones que tomo para alcanzar esos objetivos. Entonces, si me propongo o tener la audiencia digital más grande, ¿sí? De contenido hablando, bueno, ¿qué hago? Nada, voy a nombrar una redacción específicamente abocada a lo digital. Voy a abordar estos 5 ejes temáticos. Voy a producir video y voy a destinar un área o una inversión de marketing puramente online. ¿Sí? Entonces, cómo esos objetivos, cómo esa visión, objetivos y las políticas y programas que vamos lanzando se alinean. ¿Sí? Y acá quiero hacer un comentario muy importante, que es, probablemente varias empresas compartan una misión, ¿sí? Un propósito, porque está bastante arriba. A medida que se empieza a bajar, las empresas se van diferenciando, ¿sí? Probablemente esas empresas que comparten un propósito, una misión, después no tengan la misma visión en cómo se concreta y difieran en los valores. Pero aún cuando seguimos desagregando esa estrategia, los objetivos, las políticas y los programas tienen que ser diferentes. ¿Sí? Si yo tengo los mismos objetivos, programas y políticas que otra empresa, y bueno, ahí no estoy terminando de diferenciarme, no estoy terminando de encontrar el potencial. Entonces, muchos autores coinciden en esto, que lo que te hace diferente en un negocio a veces no es el propósito, o la visión, pero que obviamente si te imprimen estrategia. Lo que te va a hacer diferente es cómo después terminás implementando, desagregando esa estrategia más general. Y por último, cuarto paso es la creación de la estrategia, ¿sí? Entonces, ya definí los objetivos, ya sé cuál es mi misión, conozco mis valores, la visión, he hecho un análisis. Bueno, ¿cuál es la estrategia ya como definida en su núcleo más mínimo? ¿Sí? Que acá lo pongo como el conjunto de iniciativas organizacionales que tiene como objetivo el cumplimiento pleno de la misión y que es especificado mediante la realización exitosa de la visión. Entonces, básicamente, en la planificación estratégica se define un camino a seguir, se define un plan, una estrategia ya entendida como el conjunto de iniciativas organizacionales que nos tienen que ayudar a cumplir esa misión. Y a la hora de crear estrategias, ¿sí? De elegir un plan, acá, así como existían muchos modelos para hacer el análisis interno, externo, también existen muchos modelos para planificar estratégicamente, ¿sí? O sea, cómo orientar a nuestra empresa, dónde competir, dónde jugar, qué hacer. A ver, tenemos modelos desde recontra tradicionales como los de Andrews, los de Mintzberg, los de Ansoff, los del mismo Porter, hasta modelos mucho más modernos,
como este que lanzó el Board of Innovation para tratar temas como el coronavirus. Después los invito a ver la próxima slide donde voy a desarrollar un poquito más este ejemplo. Entonces, el modelo de planificación es el que uno elige para decir, bueno, ¿cómo voy a competir? ¿Cómo voy a alinear mis acciones? ¿Quién me va a ayudar a hacer este plan que me permita ver para dónde ir? ¿Sí? Y una vez que uno elige esos modelos, que ya diseña el plan, por supuesto que después tiene que implementarlos y evaluarlos. Hablábamos recién de un modelo para diseñar nuestra estrategia, ¿sí? Para organizar todas las iniciativas. Bueno, acá tenemos un modelo muy actual, ¿sí? Que vino una pandemia, nos desubicó un poco de nuestro lugar y hay un modelo para planificar estratégicamente nuestras iniciativas y acciones. Entonces, esto lo lanzó el Board of Innovation, una organización muy reconocida en Estados Unidos que ayuda a las empresas a innovar. Entonces, acá ellos elaboran una matriz, ¿sí? El impacto que tiene en la organización el coronavirus y la severidad y la duración del impacto económico a nivel general, ¿sí? Entonces, a través de esta matriz se generan cuadrantes y estos cuadrantes de alguna manera determinan alguna acción para tomar, ¿sí? Entonces, si el impacto del coronavirus en la organización es positivo y el impacto económico tiene medio año, acá el consejo es ride the wave, o sea, subámonos a la ola, surfiémosla. Pero digo, a ver, cuando uno utiliza estos modelos, sirve para decir, bueno, me ayuda a armar un plan, ¿sí? Entonces, de vuelta, no es que esto sea palabra santa, el modelo, ni Ansoff, ni Porter, ni nadie tiene esa palabra santa, pero sí nos ofrecen ciertos modelos para ayudarnos a planificar, ayudarnos a organizar las iniciativas que queremos desarrollar para cumplir los objetivos. Y a modo de conclusión de este cuarto paso, quería traer otro modelo, así como vemos el del Board of Innovation, la matriz de Ansoff es uno mucho más clásico, mucho más visto, que también cumple la misma misión. Te ayudo con mi modelo a diseñar, a elegir las iniciativas que vos tenés que tomar como empresa, ¿sí? Entonces, Ansoff también propone una matriz, con un eje de productos, otro de mercados, ¿sí? Donde los productos los divide en actuales y nuevos y los mercados también en actuales y nuevos. Tomemos un ejemplo. Cuando hay un producto actual, ¿sí? Por ejemplo, Quilmes que hace cervezas, y hay un mercado nuevo, ¿sí? Mercado nuevo puede llegar a ser los que, vamos a poner un nicho de mercado para que se entienda bien, la gente que compra por aplicaciones de delivery, Rappi, Globo, Pedido Ya, etc. Entonces, para desarrollar ese mercado nuevo, ¿sí? O ese canal o la gente que hoy está comprando ahí, Quilmes necesita tomar una serie de iniciativas. Ansoff, para cada uno de los cuadrantes, propone las iniciativas que tomar cuando uno está desarrollando mercados nuevos o cuando uno está penetrando mercados. Entonces, un poco la referencia o la conclusión de esto es, cuando vayamos a pensar en iniciativas, hay gente que ya hizo modelos, elaboró modelos que a nosotros nos permitan razonar una estrategia mucho más concreta tomando ciertos parámetros. A mí me gustó mucho este ejemplo para concluir la presentación que estamos viendo hoy, que es Warner Media. Cuando hablábamos de alinear todo, ¿sí? La estrategia, la misión, los valores, etc. Me gusta este ejemplo que se puede encontrar en la web, los invito a leerlo, si no en la presentación en PDF que tienen, y ver lo que cuenta Warner Media sobre su estrategia. Me parece un muy buen ejemplo. Bueno, muchas gracias por la atención.
todas las dudas, todo lo que quede en el tintero lo podemos ver también en la clase presencial, me escriben y estamos conversando. Me parece que hoy lo que nos tenemos que llevar es la estrategia, es una gran herramienta para los managers. Pensar estratégicamente nos ayuda a materializar y a conseguir los objetivos que nos proponemos, que están basados en una misión, en un propósito, en una visión que tenemos en nuestra organización. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado de la clase.